Un hombre que se convirtió en sinónimo de terror, necrofilia y canibalismo. Un asesino que, bajo una apariencia tímida y normal, escondía uno de los secretos más macabros de la criminología moderna. Bienvenidos a Tras la Sangre, el espacio donde exploramos los crímenes más perturbadores, las mentes más oscuras y los asesinos que marcaron la historia del true crime. Era el vecino silencioso, pero en su apartamento escondía un infierno inimaginable. Jeffrey Dahmer, el monstruo de Milwaukee. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. A primera vista, era un niño rubio, tímido y aparentemente normal, pero detrás de esa apariencia común se escondían ya las primeras grietas de una mente perturbada. Su hogar era un campo de batalla emocional. Sus padres discutían constantemente y Jeffrey creció sintiéndose invisible, sin cariño, sin guía. Mientras otros niños jugaban al béisbol o montaban bicicleta, Jeffrey desarrollaba una fascinación extraña: los huesos. Con apenas 4 años, se le veía recogiendo restos de animales atropellados en la carretera. Les abría el cuerpo, los desarmaba y guardaba sus huesos en frascos de vidrio, como si fueran tesoros. Cuando alguien le preguntaba por qué lo hacía, respondía con calma que quería ver cómo estaban por dentro. Ese frío interés por la anatomía y la muerte no era un simple pasatiempo infantil, era la primera señal de un monstruo en formación. En la escuela, Jeffrey se mostraba callado, retraído, siempre apartado, no destacaba en deportes ni en estudios. Sin embargo, sus compañeros recordaban cómo imitaba movimientos extraños, convulsiones o voces, buscando atención. Algunos lo apodaban Weird Dahmer, el raro. Lo que nadie imaginaba es que ese joven silencioso ya tenía fantasías macabras con dominar y controlar cuerpos, aunque fueran de animales muertos. Con el tiempo, el aislamiento se hizo más profundo. Mientras sus padres se hundían en peleas y un matrimonio roto, Jeffrey encontraba consuelo en el alcohol. Apenas un adolescente, ya bebía compulsivamente. Esa combinación de abandono, adicciones y obsesión con la muerte forjaba la personalidad que, años más tarde, se transformaría en uno de los asesinos más crueles y perturbadores de la historia. Era junio de 1978. Jeffrey Dahmer tenía 18 años, recién graduado de la secundaria. Sus padres atravesaban un divorcio tormentoso y su vida estaba sumida en soledad y alcohol. Esa mezcla explosiva estalló en una carretera de Ohio, cuando Jeffrey encontró a un joven haciendo autostop. Su nombre era Stephen Hicks, tenía 19 años y buscaba llegar a un concierto de rock. Jeffrey se detuvo y lo invitó a su casa. Le ofreció cerveza, charlaron, y durante horas todo parecía normal. Pero dentro de Jeffrey, algo oscuro se agitaba: el miedo al abandono, la obsesión con poseer, el deseo de que aquel joven nunca se fuera. Cuando Steven quiso marcharse, Dahmer se llenó de pánico. No soportaba la idea de perder ese control. Con frialdad, tomó una mancuerna y golpeó a Hicks en la cabeza. Aturdido y sangrando, el joven intentó resistir, pero Jeffrey lo estranguló con la misma barra metálica. En cuestión de minutos, había cometido su primer asesinato, un acto brutal, nacido no de un ataque impulsivo, sino del deseo de retener a alguien para siempre.
Después vino lo más perturbador. Jeffrey desnudó el cuerpo, lo exploró con curiosidad mórbida y luego lo desmembró en pequeños fragmentos. Guardó partes en bolsas de basura, otras las trituró y los restos fueron esparcidos en un bosque cercano a su casa. Para él, era como realizar un experimento. La línea entre la vida y la muerte se había roto, y Jeffrey la había cruzado sin titubear. Ese primer crimen le dio una sensación de poder, de control absoluto, que lo marcaría de por vida. Aunque Dahmer no volvería a matar hasta años más tarde, el monstruo ya había despertado. Tras asesinar a Stephen Hicks en 1978, Jeffrey Dahmer pasó casi una década sin cometer otro crimen conocido. Para la policía, era como si ese asesinato jamás hubiera ocurrido. Pero en realidad, Jeffrey no había cambiado. Simplemente estaba perfeccionando su capacidad de ocultar su verdadera naturaleza. Después del crimen, Dahmer se alistó en el ejército. Fue enviado a Alemania Occidental, donde servía como especialista en medicina. Sus superiores lo describían como un joven reservado, pero su alcoholismo se volvió incontrolable. Pasaba noches enteras bebiendo hasta perder el conocimiento. Finalmente, fue dado de baja por conducta inapropiada. De regreso en Estados Unidos, Jeffrey intentó encajar en la vida común. Vivió un tiempo con su abuela en West Allis, Milwaukee. Ella lo describía como un nieto callado, pero extraño. Pasaba horas encerrado en el sótano, donde más tarde se descubriría que guardaba maniquíes, revistas pornográficas y piezas de animales muertos. En público, Dahmer aparentaba ser un hombre tímido, incluso educado. Trabajaba en fábricas y supermercados, hablaba poco y casi nadie sospechaba de él, pero en privado, las fantasías de control, necrofilia y posesión absoluta lo consumían. Soñaba con tener cuerpos inmóviles a su disposición, fantasías que lo llevaban a frecuentar bares gays en Milwaukee en busca de nuevas víctimas potenciales. Fue en esa década silenciosa donde Dahmer se entrenó. Aprendió a mentir, a ocultar su comportamiento extraño y a usar el alcohol como combustible para sus deseos oscuros. El monstruo estaba allí, agazapado, esperando el momento de volver a matar. Y cuando lo hizo, a finales de los años 80, Jeffrey Dahmer no sería ya un novato improvisado, sino un depredador experimentado, listo para abrir las puertas del horror en su apartamento 213. En 1990, Jeffrey Dahmer se mudó al apartamento 213 de los Oxford Apartments, en Milwaukee. A simple vista, era un departamento común, pequeño, con muebles modestos y una decoración sencilla. Fue allí donde Jeffrey comenzó a invitar jóvenes a su casa. Les ofrecía dinero a cambio de fotografías o compañía. Una vez dentro, los drogaba con pastillas mezcladas en alcohol y cuando quedaban inconscientes, los estrangulaba. Entre las primeras víctimas en ese apartamento estuvo Raymond Smith, de 32 años, al que Dahmer asesinó en mayo de 1990. Después de matarlo, pintó su cráneo con spray para conservarlo como trofeo. En junio del mismo año, su siguiente víctima fue Edward W. Smith, de 28 años. Dahmer lo fotografió antes y después de la muerte, y más tarde intentó preservar su esqueleto, aunque falló en el proceso.
Meses después, en septiembre de 1990, atrajo a Ernest Miller, un joven de 22 años. Tras asesinarlo, Dahmer se comió parte de su carne. Este crimen marcó el inicio del canibalismo en su ciclo de horrores. El apartamento 213 pronto se convirtió en un depósito macabro. En 1991, su patrón asesino se intensificó. Allí mató a Curtis Strauter de 17 años. Tony Hughes, sordo de nacimiento, y Conrad Sinta-Somphone, un niño de 14 años, quien logró escapar por unos minutos antes de ser devuelto al monstruo por la propia policía que no sospechó nada. Conrad murió horas después. Dentro del apartamento, los restos eran tratados como trofeos. Dahmer guardaba cráneos, genitales y órganos en frascos, mantenía esqueletos parciales en cajones, y en su refrigerador había cabezas humanas y corazones listos para ser consumidos. En su dormitorio, barriles con ácido contenían torsos y huesos disolviéndose lentamente. Su intención, confesó después, era construir un altar con las calaveras y huesos de sus víctimas, un templo donde pudiera sentirse rodeado por aquellos a quienes había sometido. El apartamento del horror fue su santuario personal y su tumba colectiva. El apartamento 213 de Jeffrey Dahmer no solo fue un lugar de asesinatos, sino un laboratorio del horror. Aquí, Dahmer llevó sus fantasías al extremo, explorando prácticas que estremecieron incluso a los investigadores más experimentados. Dahmer comenzó a practicar la necrofilia. Después de matar, abusaba de los cuerpos, pero lo más escalofriante fue su obsesión por mantener a sus víctimas con vida, aunque sin voluntad. El canibalismo fue otra de sus prácticas. Dahmer confesó haber cocinado y comido partes de algunas víctimas, como Ernest Miller y Oliver Lacey. Decía que así los mantenía con él para siempre, que al ingerir su carne sentía que se convertían en parte de su ser. En su refrigerador, los investigadores hallaron corazones, hígados y músculos preparados para ser consumidos. Pero Jeffrey no era un asesino desorganizado. Llevaba un registro minucioso, polaroids con cada etapa de los desmembramientos, cráneos alineados en armarios, huesos blanqueados cuidadosamente y un barril azul lleno de torsos descomponiéndose en ácido. Las confesiones de Dahmer tras su arresto dejaron helados a los investigadores. No había remordimiento en su voz, solo un relato frío, técnico, como si hablara de rutinas domésticas. Para él, las personas no eran más que objetos que podía poseer, manipular y devorar. Era la noche del 22 de julio de 1991, Milwaukee. Jeffrey Dahmer salió a buscar otra víctima. En un bar conoció a Tracy Edwards, un hombre de 32 años. Con su método habitual, lo invitó a su apartamento para beber y tomar algunas fotografías. Edwards aceptó sin imaginar que estaba entrando en el apartamento 213, la casa del horror. Pero lo más perturbador fue ver una cinta de video de películas sangrientas y escuchar cómo Dahmer le hablaba de posesión y control. En cuestión de minutos, Jeffrey lo esposó de una mano e intentó someterlo. Tracy, aterrado, mantuvo la calma. Le pidió a Dahmer que se sentaran a beber juntos, fingiendo tranquilidad mientras buscaba una oportunidad de escapar. Finalmente, en un descuido, corrió hacia la puerta y salió a la calle, aún con la muñeca esposada.
A medianoche, un par de policías patrullaban la zona cuando vieron al hombre pidiendo ayuda desesperado. Edwards los condujo hasta el apartamento de Dahmer, señalando que allí lo habían intentado asesinar. Los oficiales Richard Mueller y Rolf Mueller entraron al departamento. Al principio, Dahmer intentó sonar tranquilo, incluso educado. Pero cuando revisaron su habitación, encontraron las Polaroids, decenas de fotografías de cuerpos desmembrados en distintas fases del proceso. Los agentes no podían creer lo que veían. Uno de ellos recordó haber dicho, «Estas fotos son reales, fue el fin». Los policías pidieron refuerzos. Al registrar la vivienda, hallaron cabezas humanas en el refrigerador, corazones en el congelador, barriles con torsos descomponiéndose en ácido y un armario con cráneos perfectamente alineados. Esa noche, Jeffrey Dahmer finalmente fue esposado, no a una de sus víctimas, sino por la policía. El monstruo de Milwaukee había caído. En 1992, Jeffrey Dahmer enfrentó uno de los juicios más mediáticos en la historia criminal de Estados Unidos. Había confesado con frialdad 17 asesinatos, narrando uno a uno cómo drogaba, estrangulaba, desmembraba y guardaba los restos de sus víctimas. En la sala del tribunal, el ambiente era insoportable. Frente a él estaban las familias de jóvenes como Ernest Miller, Conner Sintason-Phone, Oliver Lacey, Tony Hughes, Curtis Straughter y Raymond Smith. Muchos lloraban desconsolados, otros gritaban de rabia al escuchar los detalles de cómo sus seres queridos habían sido asesinados y profanados. El abogado defensor intentó argumentar que Dahmer sufría de locura y que no podía ser juzgado plenamente responsable, pero los psiquiatras fueron claros. Jeffrey era un psicópata, sí, pero plenamente consciente de sus actos. Planeaba sus crímenes con precisión, y eso lo hacía responsable ante la justicia. El veredicto fue contundente. 15 cadenas perpetuas consecutivas. En total, más de 900 años de prisión. La juez Lawrence Graham Jr. lo condenó a pasar el resto de su vida tras las rejas, sin posibilidad de libertad condicional. Uno de los momentos más recordados ocurrió cuando la hermana de una de las víctimas se levantó y gritó entre lágrimas, «Te odio, Jeffrey Dahmer, te mataré». Fue contenida por los guardias, pero esas palabras quedaron grabadas como símbolo del dolor y la rabia acumulados durante años. El juicio del caníbal de Milwaukee no fue solo un proceso legal, fue una catarsis pública. El mundo escuchaba horrorizado cómo un hombre aparentemente común se había convertido en uno de los asesinos más sádicos de la historia moderna. Jeffrey Dahmer fue enviado a cumplir su condena en la prisión de Columbia, en Wisconsin. Allí pasó sus días bajo vigilancia, trabajando en la lavandería y manteniendo el mismo rostro inexpresivo que mostró en el juicio. Pero incluso en la cárcel, su nombre era sinónimo de terror. El 28 de noviembre de 1994, apenas 2 años después de su condena, Dahmer fue asesinado brutalmente por otro recluso, Christopher Scarver, quien lo atacó con una barra de metal. Jeffrey murió instantáneamente. Su final fue tan violento como la vida que había llevado. La muerte de Dahmer cerró un capítulo sangriento en la historia criminal de Estados Unidos, pero abrió un legado oscuro que aún hoy estremece al mundo. Su nombre se convirtió en sinónimo de canibalismo, necrofilia y horror.
Este fue el caso de Jeffrey Dahmer, el monstruo de Milwaukee, un hombre que llevó el horror a límites impensables y cuyo nombre quedará marcado para siempre en la historia criminal. Si quieres seguir explorando las mentes más oscuras y los crímenes más perturbadores, suscríbete a Tras la Sangre, activa la campanita, dale like, comparte, así nos acompañas en los próximos casos.